El mar, esa bestia acuática implacable, lleva siglos desafiando todos los intentos de domarlo. Muchos barcos impulsados por el viento han atravesado las zonas más duras del mundo. Algunos han sobrevivido a la lucha con el mar y muchos han salido mal parados. Es el año 1834. Un barco llamado Pilgrim está poniendo rumbo para navegar desde California a Boston. El viaje dará la vuelta a Sudamérica y luego pasará por el Cabo de Hornos, en Chile. Richard se alista como marinero mercante a bordo del Pilgrim. Este es su primer viaje en el mar. La tripulación le cuenta a Richard historias sobre el paso Drake, frente al Cabo de Hornos, una ruta legendaria por sus peligros. Innumerables barcos y marineros han desaparecido en esas aguas. Desde que se descubrió el Cabo de Hornos en 1526, todos los que han navegado alrededor de él se han dado cuenta de que es la prueba definitiva de la habilidad de cualquier marinero y de la fuerza de cualquier barco. Los que han sobrevivido a la travesía llaman al Cabo de Hornos la pesadilla de los marineros. Jack, el timonel, un veterano, dirige el barco hacia esta ruta, la más peligrosa de todas. Jack ha estado a bordo del Pilgrim desde que se puso en marcha en 1825. Ha pasado muchas veces por el Cabo de Hornos y cada vez ha aprendido una lección diferente de las pruebas que ofrece el mar. El Pilgrim ha sido reformado desde su último viaje, hace un año. Richard valora la experiencia de Jack, dado que es su primer viaje en el mar. Jack le asegura a Richard su confianza en el Pilgrim, a pesar de que solo es un pequeño velero de madera con 2 mástiles. Jack es consciente de que las embarcaciones de madera se están quedando poco a poco anticuadas, sustituidas por los nuevos barcos de vapor. Pero Jack prefiere la maniobrabilidad del Pilgrim, y lo preferiría a los barcos de acero sin dudarlo. Richard está encantado de estar a bordo. Hay mucho que explorar en la vida como marinero mercante, pero el sujeto batalla en equilibrar el barco. Los fuertes vientos hacen que el Pilgrim se mueva más rápido, proporcionando a Richard una rápida introducción a la vida en el mar. Al mismo tiempo, nada puede prepararlo para lo que va a vivir en el Cabo de Hornos. Es el punto de tierra más meridional antes de la Antártida. La brecha entre el continente helado y el Cabo de Hornos alberga el tristemente célebre Paso Drake, de aproximadamente 1100 kilómetros entre el Cabo de Hornos y la península antártica. Los fuertes vientos proporcionan un viaje ininterrumpido hacia el Cabo de Hornos. Pero como le dice Jack a Richard, los vientos están más concentrados en el Paso Drake. Crean un efecto de embudo, volviéndose más fuertes e imprevisibles. Richard no está seguro de lo que esto puede significar para el Pilgrim, pero entiende que no hay una ruta más fácil para viajar por Sudamérica. Pasan algunos días. El Pilgrim navega junto a las numerosas islas que conforman la costa oeste de Chile. Aunque el mar ha estado relativamente tranquilo, Richard sigue lidiando con su falta de equilibrio en el barco. Sus movimientos siguen siendo poco elegantes. El constante balanceo de la cubierta sube y baja, y a Richard le cuesta acostumbrarse al movimiento. Grandes olas aleatorias golpean al Pilgrim desde todos los ángulos. El barco se acerca rápidamente al Cabo de Hornos. Richard mira hacia las grandes y estruendosas nubes negras en la distancia. «Bienvenido al Cabo de Hornos», dice Jack, medio riendo. La sonrisa irónica de su rostro pronto desaparece. El hombre se pone serio, sabiendo lo que les espera a todos. Los vientos más fuertes empiezan a agitar las velas mientras la tripulación se esfuerza por aferrarse a las cuerdas. Richard se pone desesperadamente a ajustar las velas de popa, adaptándose al constante cambio de los fuertes vientos del sur. Jack se mantiene firme al timón, consciente de la importancia de su papel. Es cauteloso del oleaje, que puede aumentar muy rápidamente cuanto más al sur viaje. Es crucial que el Pilgrim no se aventure demasiado cerca del Cabo de Hornos cuando se acerquen. La gran oscuridad que había en la distancia ahora está a su alrededor, llenando el cielo en todas las direcciones. Las nubes ennegrecidas lanzan lluvia y granizo sobre la tripulación, mientras intentan resistir el clima enfurecido. El capitán dirige el timón, cambiando la dirección de la nave. La temperatura ha descendido considerablemente, manteniendo a duras penas el agua fuera de sus ojos. Se vuelve hacia la proa de babor para proporcionar a su cara un breve descanso del tormento del viento. Mirando a lo lejos, el hombre ve el Cabo de Hornos solo, rodeado de niebla. Es una visión inquietante. Dirige el Pilgrim a lo largo de la cara del Cabo de Hornos. La distancia se acorta. Las olas se reducen en altura, ya que las profundidades se vuelven más superficiales.
Pero estas olas son mucho más pronunciadas y su ángulo puede causar más daño a la embarcación de madera. Jack no está seguro de la cantidad de estas olas que el Pilgrim puede soportar antes de que el casco se rompa. Richard, aún apostado en las velas de popa, observa el agua y los icebergs que flotan. No está seguro de su tamaño, ya que la mayoría están ocultos bajo el agua, pero sabe que debe alertar a Jack si alguno se acerca demasiado. Un solo iceberg que golpea al Pilgrim será todo lo que el casco pueda soportar. Obedientemente mira por encima de la borda y en la distancia. Los icebergs no son las únicas cosas que hay que tener en cuenta. Las olas son comunes en estos mares también. La conexión de los océanos Antártico y Pacífico, mezclada con el clima tormentoso, forma olas juntas. Y esto crea monstruosas olas mucho más grandes. Se sabe que estas olas alcanzan los 30 metros de altura. Pueden destruir la mayoría de los barcos a su paso. Seguramente será el fin del Pilgrim si se encuentra con una ola gigante. Las fuertes corrientes ajustan la ruta del Pilgrim, como si el Cabo de Hornos tratara de atraer al barco hacia sus bajos rocosos. Lentamente son arrastrados hacia el Cabo de Hornos. Jack está luchando contra la corriente en el timón, haciéndolo girar. Fuerza su cuerpo todo lo que puede. Gruñendo, hunde el timón de babor a estribor y viceversa. El capitán no deja de gritar indicaciones. Para un novato son extremadamente confusas, pero Jack, un veterano curtido, sigue interpretando las indicaciones con facilidad, dirigiendo para reajustar su rumbo lejos del Cabo de Hornos. El capitán ordena a Richard que evalúe el casco bajo la cubierta. Con el nivel de golpes que el paso Drake ha proporcionado hasta ahora, seguramente ha dañado el barco de alguna manera. Richard corre a la cubierta mientras otro marinero le grita algo, pero el ruido del mar hace que sea difícil de escuchar. Una ola golpea el costado, fluyendo hacia la cubierta. Richard consigue agarrarse al mástil, antes de ser casi arrastrado por la borda. Toda la cubierta delantera parece estar bajo el agua. Aferrado al agua que se desliza por los costados del barco y esperando a que se despeje, Richard ve pasar lentamente el Cabo de Hornos. Sin embargo, hace señas hacia el Pilgrim, como si pidiera su cuota a la tripulación. Las corrientes siguen arrastrando el barco mientras la tormenta continúa, sin que se vislumbre el final de la lucha. La tormenta es cada vez más grande y feroz. Richard se reúne para bajar y evaluar los daños. Después de un lento descenso a las cubiertas inferiores, Richard puede por fin mirar por encima del casco desde los camarotes del barco. No hay daños por lo que puede observar, pero está sorprendido por la profundidad del agua en el interior. Ahora está a la altura de la cintura. Los vasos, entre otras cosas, flotan en el agua. Incluso dentro del barco, el sujeto no puede escapar de las olas. Incapaz de entenderlo todo, se queda congelado, escuchando el poder omnipotente de la madre naturaleza en el exterior. El mar ruge aún más salvajemente. Las olas golpean constantemente contra el casco. Suena como un sombrío tambor, una lenta cuenta regresiva hacia la desaparición del Pilgrim. Richard se obliga a volver a los terrores de las cubiertas superiores, agarrándose a las barandillas para recorrer con cuidado las resbaladizas escaleras. Deja atrás los inquietantes crujidos de las cubiertas de madera, que pronto son sustituidos por los tensos sonidos de las cuerdas, los gritos de otros marineros y el ensordecedor rugido del mar, que se estrella a su alrededor. Jack está al timón, concentrado en su papel, todavía luchando contra el viento y las olas, incluso con la adición de hielo y escarcha. Parece que el mundo que lo rodea se ha propuesto distraer al hombre de su deber. Pero Jack sigue adelante con determinación. Por 9 días, el Pilgrim lucha contra los constantes cambios de clima tormentoso, enfrentándose a todo tipo de obstáculos, pero consigue salir adelante. Al dejar atrás la tormenta, la tripulación pone rumbo al norte para llegar a su destino. La visión del sol asomando entre las oscuras nubes es lo más reconfortante que ha experimentado Richard. Por desgracia, él perdió sus raciones en algún momento de la tormenta. En el mar, si éstas se pierden, es tu propia mala suerte. Por suerte, Jack tiene la amabilidad de compartir algunas de las suyas. El viaje comenzó como cualquier otro. El carguero SS Cotopaxi se dirige a La Habana, en Cuba, para entregar carbón. Es el 29 de noviembre de 1925. Para el capitán Mayer, su tripulación y el barco, que salieron del puerto de Charleston en Carolina del Sur, será el último viaje. Su ruta atravesaba el Triángulo de las Bermudas. 2 días después de haber zarpado, el Cotopaxi envió una señal de auxilio.
había sido víctima de una fuerte tormenta tropical que lo había llevado a volcar. El viento era muy intenso y venía acompañado de unos poderosos relámpagos. La lluvia llenó progresivamente la bodega del barco. De pronto hubo un destello blanco y el barco desapareció sin dejar rastro. Sus restos fueron hallados en el desierto de Gobi, en una punta completamente diferente del planeta. Los 32 miembros de la tripulación, incluyendo el capitán, desaparecieron. Por supuesto, la parte del desierto de Gobi es ficción. Para una de sus películas, Steven Spielberg imaginó que el barco había sido trasladado por alienígenas. En la vida real, el barco no fue encontrado y no volvió a saberse nada de la tripulación. Se lo declaró oficialmente desaparecido y nadie logró hallar los restos. Parece uno de esos clásicos casos de fenómenos misteriosos en torno al Triángulo de las Bermudas. Pero la mayoría de los misterios se resuelven tarde o temprano. En 2020, el Cotopaxi fue hallado. Un hombre llamado Michael Burnett se había mudado a Florida para estudiar naufragios en la costa. Uno en particular llamó su atención. Era mucho más grande que el resto, y las personas de la zona lo llamaban Naufragio del Oso. Se encontraba a unos 65 kilómetros de St. Augustine, al norte de Florida, pero nadie había logrado identificar la misteriosa embarcación. Y así, Michael comenzó a hacer trabajo de detective. Midió los restos y revisó toda la información que logró encontrar. Repasó cientos de periódicos viejos y registros de seguros y echó un vistazo a los artefactos que formaban parte del naufragio. Tras cientos de horas de trabajo duro, Michael quedó convencido, era el Cotopaxi. Pero desde hacía unos años, corría el rumor de que el mismo barco había aparecido en la costa de Cuba. La Guardia Costera había encontrado los restos de un carguero de un tamaño similar y muy parecido al barco desaparecido en 1925. Michael estaba seguro de que se equivocaban, así que unió fuerzas con unos periodistas científicos y siguió investigando. Pronto descubrieron algo que parecía confirmar las sospechas. Los buzos hallaron válvulas de latón cerca de los restos con las letras SB. A Michael se le ocurrió que las iniciales podían referirse a la Scott Valve Manufacturing Company. La sede central de esta empresa se encontraba en Michigan, no muy lejos de donde el Cotopaxi había sido construido. Así que era probable que hubieran abastecido a la embarcación con partes. El rompecabezas parecía estar resuelto. El naufragio del oso era realmente el carguero desaparecido. Pero aún restaba hallar la razón del hundimiento. ¿Acaso el Cotopaxi había sido víctima de algún fenómeno misterioso en el Triángulo de las Bermudas? Más tarde, Michael dio con el testimonio del carpintero del barco entre unos viejos papeles. Afirmaba que las escotillas que cubrían el carbón se encontraban en pésimas condiciones antes del hundimiento. Las reparaciones no habían sido terminadas cuando la tripulación recibió la orden de zarpar hacia Cuba. Así que si las tapas de las escotillas seguían rotas durante el viaje, el agua podría haber ingresado fácilmente e inundado la bodega durante la tormenta tropical. Esa fue la verdadera razón por la que el Cotopaxi se hundió. No había nada misterioso al respecto. Solo un error cometido por personas normales. Pero este es solo un ejemplo de las decenas o tal vez cientos de casos de barcos y aviones que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Y aún no podemos explicar algunos de esos incidentes. Pareciera que realmente sucede algo raro en ese lugar. Uno de esos extraños eventos tuvo lugar en 1948. Un avión con pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, en Puerto Rico. Desapareció en la misma región que el Cotopaxi. Las 32 personas a bordo se esfumaron sin dejar rastro. El clima estuvo despejado en todo momento. Los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, un viento fuerte podría haberlo golpeado y desviado su curso. Años después, un avión similar fue hallado en la zona del Triángulo de las Bermudas. El problema es que, debido a la falta de información, fue imposible determinar si se trataba del mismo vehículo. Pero algo aún más extraño sucedió un par de años antes, en 1945. 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo. Unos pilotos en formación entrenaban sus habilidades de navegación aérea. Al parecer, una vez que terminaron, no lograron hallar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchos asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Eso parece probable, pero de todas maneras, las circunstancias fueron bastante extrañas. Los novatos eran supervisados por un piloto experimentado que contaba con más de 2.500 horas de vuelo. Él nunca habría permitido que un grupo de principiantes se alejara tanto de la base. Hoy en día,
Muchas personas siguen preguntándose qué sucedió. Algunos insisten en que los pilotos se toparon con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? Este lugar también fue testigo de otro fenómeno extraño que ningún experto ha sido capaz de explicar. Un viaje en el tiempo. En 1970, Bruce Gernon volaba un avión desde la isla Andros hasta la costa de Florida. Cuando se encontraba a 3.500 metros de altura, una nube gigante apareció frente a él. Su tamaño crecía y crecía, y a Bruce no le quedó más opción que atravesarla. Una vez que lo hizo, el avión quedó rodeado en una oscuridad total. Parecía que el día se había convertido en noche en una fracción de segundo. De pronto, unos destellos blancos comenzaron a interrumpir la oscuridad. Eran tan brillantes que iluminaban todo el cielo. Pero no eran rayos, aunque tampoco logró determinar qué eran. El avión pasó casi una hora atravesando la extraña nube. Bruce notó que cambiaba de forma con el correr de los minutos. El espacio que rodeaba el avión se convirtió en un túnel que se hacía cada vez más estrecho. La tensión crecía y crecía dentro de Bruce, que intentaba lidiar con los controles de su vehículo. Todos sus instrumentos y su equipo de navegación estaban como locos, y el sistema eléctrico había dejado de funcionar. De pronto, una luz blanca emergió en el otro extremo. Tal como en las películas, el avión escapó del túnel antes de que se cerrara en el último segundo. Todo estaba bien, pero ahora Bruce se encontraba rodeado de una neblina blanca. No tenía idea de dónde estaba. Por fin logró contactar al centro de control. Quedó impactado al descubrir que su avión ya estaba sobrevolando Miami. Era como si algo imposible hubiera pasado. Bruce debía cubrir una distancia de 400 kilómetros durante el vuelo, lo que suele llevar cerca de 1 hora y media, pero había llegado en apenas 47 minutos, casi la mitad del tiempo estimado. Cuando aterrizó, revisó el combustible que quedaba en el tanque y descubrió que había usado mucho menos de lo normal. Pero, ¿existe una explicación lógica para este avión que viajó en el tiempo? Bueno, los registros revelan que ese día se detectaron muchas manchas solares en la superficie del Sol. Además, había un fuerte viento solar. Eso podría haber provocado fácilmente que el equipo electrónico y los dispositivos del avión se volvieran locos. Pero, ¿qué hay de la misteriosa nube? La costa de Florida es el punto de encuentro de dos grandes corrientes de aire. Una tiene una presión alta y la otra una presión baja, lo que genera muchas nubes de tormenta. Pero las personas siguen discutiendo cómo fue que Bruce logró cubrir esa distancia tan rápido. Algunos afirman que un tipo misterioso de energía oscura fue la responsable. Otros dicen que se trata de una anomalía gravitatoria que alteró el espacio-tiempo. Y otros opinan que la historia de Bruce es un fraude. Aún no conocemos la verdad. Entonces, ¿existe realmente algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas? ¿O acaso son solo coincidencias e historias inventadas? Lo cierto aquí es que en ningún otro lugar del mundo desaparecen tantos barcos y aviones como en el Triángulo de las Bermudas. La luna brilla con intensidad e ilumina las aguas negras del océano. Una niebla espesa lo cubre con un silencio siniestro. Un silencio que es interrumpido de pronto por el crujido de tablas de madera y el repiqueteo de las olas. A través de la niebla, ves la silueta de un barco viejo y grande. Su casco está oxidado y un frío extraño emana de él. Pero lo más inquietante es que no hay nadie en la cubierta. El barco navega sin tripulación. No se trata del mítico holandés errante, sino de un barco fantasma muy real. 2 de septiembre de 2019. El HMS Protector, un rompehielos de la Marina Real Británica, navega por las aguas tranquilas del Océano Atlántico. Son las 11 de la noche. Parte de la tripulación está en la cubierta, otros duermen en sus cabinas. El capitán hace girar el barco y mira directamente hacia el horizonte. El cielo es iluminado por un crepúsculo naranja y unas nubes flotan a la distancia. De pronto, en medio de este hermoso paisaje, un marinero reconoce la silueta negra de un barco desconocido. El capitán desacelera y desvía el curso para acercarse un poco más a la misteriosa embarcación. Se trata de un viejo buque de carga de 75 metros de largo. Los intentos por contactar a los miembros de la tripulación no consiguen nada. Es como si el navío desconocido flotara en el océano por cuenta propia. No hay nadie a bordo, o por lo menos, no hay nadie con vida. La cubierta del barco cruje al golpear las olas. El sol se hunde bajo el horizonte y la oscuridad aparece.
Los marineros británicos no se atreven a subir a esa extraña cubierta. Toman una foto, la suben a internet y se alejan. Muchos usuarios de internet asumirán que el Protector encontró un verdadero barco fantasma. 5 meses después, nos encontramos en la aldea de Ballycotton, en el condado de Cork, Irlanda. Un residente sale temprano de su casa para correr. Música en los auriculares, aire fresco y un recorrido espléndido, las condiciones ideales para un buen entrenamiento. Corre siguiendo el camino de la costa del mar Céltico. Anoche hubo una fuerte tormenta, pero el mar parece tranquilo ahora. El hombre continúa por la cima de un acantilado bajo y descubre una enorme embarcación. Un viejo buque de carga oxidado de 75 metros yace en la playa, en medio de las rocas. No hay nadie a bordo. El barco parece llevar años enteros allí, pero el residente está seguro de que no estaba ahí ayer. Un poco más tarde, se descubre que es la misma embarcación que los navegantes del HMS Protector vieron hace 5 meses a miles de kilómetros de ese mismo lugar. El buque de carga llamado Alta fue construido en 1976. Nadie sabe quién lo utilizó todo este tiempo y con qué fines. Solo se sabe que en 2017 pasó a manos de un nuevo dueño y fue señalizado con la bandera de Tanzania. Es importante mencionar que casi todos los buques de cargo están equipados con SIA o Sistema de Identificación Automática, necesario para rastrear los movimientos de los barcos en el océano. Desde 2015 algo extraño comenzó a sucederle al SIA del Alta. El barco desapareció para los satélites y reapareció más tarde. A lo largo de los últimos años, cambió varias veces de nombre y bandera. No es sorpresa que su SIA se haya apagado y encendido en tantas ocasiones. Se dice que algunas personas hacen esto para ocultar actividades ilegales. El capitán del barco, sea quien fuera, claramente no quería revelar los movimientos del Alta. Para cuando fue detectado en 2017, el Alta había navegado cerca de las ciudades portuarias griegas. Hizo 12 paradas en 3 de esas ciudades en diferentes partes de Grecia. Luego, la señal del SIA desapareció. 10 meses después, reapareció cerca de la costa norte de África, a 2.000 kilómetros de Grecia. En septiembre de 2018, el barco navegaba a unos 2.200 kilómetros al sureste de las Bermudas. Fue entonces cuando los miembros de la tripulación comenzaron a tener problemas. Había 10 personas a bordo del Alta. El 19 de septiembre, el motor del barco se descompuso en medio del océano Atlántico. La costa más cercana se encontraba a una gran distancia. El barco perdió el rumbo. Los días pasaron, pero la tripulación no lograba repararlo. Los suministros de comida escaseaban. La tripulación comenzó a entrar en pánico e intentaban contactar a alguien. La situación empeoró cuando se descubrió que un fuerte huracán se acercaba al lugar donde el Alta se había descompuesto. La tripulación se comunicó con la Guardia Costera de los Estados Unidos. El 2 de octubre, un helicóptero partió en dirección al buque y les dejó comida y agua. Con eso debía bastar para que la tripulación sobreviviera varios días. Una semana después, un bote de rescate navegó unos 2.400 kilómetros para dar con el Alta y ayudar a los marineros varados. Poco después del inicio del huracán, los rescatistas estadounidenses tuvieron éxito. Toda la tripulación fue llevada a Puerto Rico. El Alta permaneció a la deriva en el océano. Poco después, otro barco llegó y lo remolcó hacia la costa de Guyana. Fue entonces cuando algo salió mal, otra vez. El barco fue secuestrado. ¿Quién lo hizo y por qué? Todavía es un misterio. Pero después, por alguna razón desconocida, los responsables decidieron abandonarlo a su suerte en medio del océano. Durante casi un año, la ubicación del barco no pudo ser rastreada. Después, en septiembre de 2019, la Marina Real Británica lo encontró. Se desconoce cómo fue que el Alta logró cubrir la distancia del Atlántico y terminar en la costa de Irlanda. Se inició una investigación en este último país. Es necesario identificar al dueño del buque y hallar a alguien responsable para que lo remolque. Pero desde entonces no han encontrado a nadie. En una ocasión, una persona desconocida llamó a las autoridades irlandesas y dijo ser el dueño del Alta, pero no ofreció ningún tipo de evidencia. Se encontraron varios barriles de petróleo a bordo. Para desmantelar el barco, las autoridades tendrán que gastar unos 10 millones de euros.
Los residentes locales también están molestos con el naufragio. El metal corroído es malo para el medio ambiente. Y unos chicos ya han subido a bordo. Publicaron un video en internet desde el interior del buque abandonado. El destino del Alta continúa sin resolverse. Aún permanece ahí. Ese barco navegó solo 2 años por el océano. En cambio, imagina si otra embarcación hiciera lo mismo durante 38 años. En todo ese tiempo, nadie logró capturarla. Y las personas aún siguen buscándola. Ese barco se llama SS Beichimo. Se trata de un buque mercante propiedad de una empresa comercial canadiense. En 1931, el barco quedó atascado en el hielo cerca de la costa de Alaska. Una fuerte tormenta de nieve se desató. La tripulación esperó una semana antes de que se terminara, pero solo empeoró. Un día, el clima mejoró un poco y una parte del grupo fue evacuada a la ciudad más cercana. El resto, junto con el capitán, instaló un campamento cerca del barco. La tormenta volvió a estallar y no se detuvo por un buen tiempo. Era tan intensa que el capitán no podía ver lo que había a más de 1 metro de distancia. Por fin, cuando la tormenta pasó, el capitán descubrió que el navío simplemente había desaparecido. Supuso que el Beichimo se había hundido durante la tormenta. Una semana después, se le vio deambulando cerca del lugar donde se había perdido. El casco estaba tan dañado que no era seguro navegar en él. Así que el capitán decidió abandonarlo. Sin embargo, este no se hundió. Pasó 38 años a la deriva, recorriendo distintos puntos de la costa de Alaska. Más de una vez, las personas subieron a bordo, incluyendo a unos residentes nativos de Alaska y un grupo de investigadores. Los intentos de salvarlo del mar terminaron en fracasos. Las operaciones de rescate fueron saboteadas por el hielo a la deriva y el mal clima. La última vez que se le vio fue en 1969. El barco estaba congelado y bloqueado por el hielo. En 2006, el gobierno creó un proyecto especial para hallar al Beichimo. Sin embargo, en todos estos años, sigue sin aparecer. Su paradero es un misterio. Es probable que por fin haya encontrado la paz y que ahora descanse en el fondo del mar de Chukotka. 12 de abril del año 2212. Es una gran fecha para la humanidad. El 300 aniversario del lanzamiento del legendario Titanic. Los mejores ingenieros del mundo han colaborado durante años para llevar al público su obra maestra, el Space Titanic, y lo han hecho justo a tiempo. La gloriosa nave espacial estará en su puerto bajo los reflectores, fotografiada por miles de personas. El viaje estaba programado para el 12 de abril, al igual que hace 300 años. Finalmente ha llegado el gran día. Los pasajeros van a bordo de la nave espacial más magnífica de la época. La llaman Irrompible. Tiene 12 cubiertas, desde la tercera clase más cercana al fondo, hasta la primera clase más lujosa en la parte superior, con vista panorámica del espacio exterior. La nave se prepara para el lanzamiento. Los motores están en marcha, la cuenta regresiva final ha comenzado, y el Space Titanic se lanza al cielo. Rápidamente se convierte en nada más que una mota en el gran cielo azul, y luego desaparece. El primer día de vuelo sale perfecto. La nave abandona la atmósfera terrestre en menos de 1 hora, y los pasajeros disfrutan de la maravillosa vista exterior. El planeta azul y verde sobre el fondo del negro vacío del espacio. La nave se ralentiza un poco a medida que se mueve hacia la órbita. Hay demasiados satélites y desechos espaciales dando vueltas alrededor de la Tierra. El Space Titanic tiene que moverse con cuidado y maniobrar alrededor de los trozos de metal que flotan en 0G. Uno de ellos se dirige directamente hacia la nave, pero esta enciende los quemadores laterales y se aparta justo a tiempo. La chatarra flota a salvo. Finalmente, la nave está fuera de la zona de peligro y va hacia el gran vacío negro. Enciende los propulsores traseros para acelerar y se dirige hacia el lado brillante de la luna. Será el primer destino del recorrido turístico. El planeta se vuelve gradualmente más pequeño detrás y aproximadamente a la mitad del camino del satélite natural, las personas a bordo pueden maravillarse con la vista del Sol. La enorme bola de plasma ardiente es más grande y brillante que nunca en la oscuridad cósmica. De repente, el capitán de la nave hace un anuncio. Todos los pasajeros están invitados a las cubiertas del paseo marítimo para ver cómo se despliegan los paneles solares.
La gente sale a mirar con asombro. Los paneles plateados y negros emergen lentamente de sus ranuras de contención y el Space Titanic finalmente toma su forma real. Cuando la energía del Sol comienza a fluir hacia la nave, los motores de empuje giran al mínimo. La nave espacial está ahora en modo de recolección de energía. Para que el viaje a Marte tome solo unos días, necesita hacer un salto de tránsito. En otras 5 horas, suena un segundo anuncio en todos los altavoces. La nave se acerca a la Luna y se invita a los pasajeros a mirar el satélite de cerca. El Space Titanic pasa a pocos miles de kilómetros y la Luna parece enorme. Todos los cráteres del satélite, incluso los más pequeños, son claramente visibles. El panorama es espectacular. La Luna se queda atrás y las luces de la nave se atenúan. No hay ningún cambio natural entre el día y la noche en el espacio, por lo que la tripulación monitorea el tiempo e imita el cambio. El día siguiente no promete nada de interés, ya que habrá una larga travesía entre la Luna y Marte. Los pasajeros se dirigen a sus camarotes para dormir. Los próximos 2 días transcurren sin incidentes. En las cubiertas hay numerosos tipos de entretenimiento para los huéspedes, desde gimnasios y piscinas hasta salas de juegos y salones de baile. La gente deambula por las cubiertas del paseo marítimo, disfrutando de las serenas vistas del espacio. Nada presagia problemas. En el 4.º día, el capitán finalmente anuncia que el Space Titanic se está preparando para el salto de tránsito en 30 minutos. Cuando llega el momento, los pasajeros solo sienten un ligero tirón cuando la enorme nave salta a través del espacio-tiempo, entrando en las cercanías de Marte. Muchos pasajeros salen a mirar el planeta rojo, que ya es visible desde el abismo oscuro. El recorrido está entrando en su etapa final, pero el aterrizaje solo está planeado para altas horas de la noche. A las 11 p.m., cuando la mayoría de los pasajeros ya estaban en sus camas, el Space Titanic comienza las maniobras finales. Tiene que hacer una pequeña rotonda sobre Marte, porque el puerto está al otro lado del planeta. El vuelo está llegando a su fin. Solo quedan un par de horas antes de aterrizar. La nave está en órbita al otro lado de Marte. Todo está tranquilo, demasiado silencioso. De pronto, un enorme boom golpea todo el Space Titanic, tirando a las personas dormidas de sus camas. Las luces de emergencia parpadeantes se encienden, todos están confundidos, pero el capitán no hace ningún anuncio. Y solo aquellos que han estado en la cubierta de paseo, del lado del estribor, notan el horrible detalle. El ala delantera derecha ha sido arrancada y los pasa a toda velocidad hacia la popa. Presionando sus rostros contra el cristal, esforzándose por mirar el casco, ven un gran corte cerca del costado de la nave. El Space Titanic se estremece de nuevo y trozos de metal salen volando por el enorme agujero. La nave pierde rápidamente la presurización. Mientras tanto, el ala rota golpeó la popa y deja otro corte. Los mecanismos en el compartimiento del motor comienzan a desmoronarse y son arrastrados hacia el espacio. La nave gime y se detiene, suspendida a miles de kilómetros sobre Marte. Por fin, el capitán anuncia a través del intercomunicador que el Space Titanic ha chocado inesperadamente con un asteroide rebelde. Se pide a todos los pasajeros que se dirijan a sus respectivas cubiertas para la evacuación. En 1 hora, todas las cápsulas de rescate están ocupadas y listas para ser desplegadas. Pero cerca de 1/3 de los pasajeros todavía están a bordo. Resulta que muchas de las cápsulas volaron en la colisión. La historia parece repetirse. El capitán todavía ordena desplegar las cápsulas y salen de los tanques de contención, dejando atrás a cientos de personas. Algunos se fueron sin sus familiares, sin saber qué destino les esperaba. Las cápsulas flotan en el espacio durante unos segundos y luego encienden sus motores de empuje, dirigiéndose a la superficie de Marte. Otra orden del capitán: que todos bajen a sus camarotes y se pongan los trajes presurizados que están debajo de la cama. Mientras los pasajeros se apresuran a cumplir, el Space Titanic envía señales de socorro a Marte y a todos los que se encuentran en las inmediaciones. A 100.000 kilómetros de distancia, una gran nave comercial, Leonia, recibe la señal y se apresura a ayudar. Los crujidos y gemidos a bordo del Space Titanic se vuelven cada vez más frenéticos. La gente está sentada en silencio en sus cabinas. Hay silencio a bordo, excepto por los sonidos de la nave que se desintegra lentamente. Y luego, de repente,
Un fuerte chasquido resuena en todo el Space Titanic y la nave se rompe en dos. Una fractura gigantesca va de arriba a abajo, casi a la perfección, a la mitad de las cubiertas. El vidrio presurizado que cubre las cubiertas del paseo se rompe en millones de pedazos que se alejan lentamente. Con las cubiertas despresurizadas, las personas y las cosas son arrastradas al espacio exterior. Por fortuna, todos los pasajeros y la tripulación están usando sus trajes según lo ordenado, pero solo tienen cerca de 1 hora antes de que se les acabe el oxígeno. Las personas se ayudan mutuamente flotando juntas y transportando a los varados a sus grupos. Apenas pueden controlar su flotación, pero de alguna manera aún logran poner algo de orden en el caos. Acurrucados en el espacio oscuro, sobre el planeta rojo, observan cómo el poderoso Space Titanic se convierte en una pila de desechos espaciales. Han pasado 45 minutos, el oxígeno se está agotando, y la gente trata de respirar lo más lenta y cuidadosamente posible. Todavía no hay ayuda a la vista, y se están preparando para lo peor. Pero entonces, uno de ellos comienza a saludar y señalar en algún lugar. Es un punto brillante, apenas diferente de las estrellas en el espacio lejano, que se acerca cada segundo. Y en 5 minutos, la gente aliviada ve una nave espacial que se acerca a toda velocidad. El Leonia llegó justo a tiempo para salvar el día. Rápidamente, pero sin prisa, la tripulación del Leonia reúne a todos los que flotan en el espacio alrededor de los restos del Space Titanic y los lleva a bordo de su nave. El último de los supervivientes solo tenía suficiente oxígeno para 3 minutos más. En unas pocas horas, el Leonia aterriza a salvo en el principal puerto de Marte. Los periódicos lo llamaron el día en que el Titanic. Los gigantescos buques portacontenedores son responsables de gran parte del comercio mundial. Gracias a ellos recibes tus pedidos de ultramar, tarde o temprano, pero tienen un problema, como cualquier navío mecánico, tienden a averiarse. Ahí es cuando entran estos pequeños. Los remolcadores están pensados para ayudar a cualquier embarcación varada que haya perdido potencia o haya sufrido algún daño técnico o físico. Además de ser buques de salvamento, los remolcadores también ayudan a guiar a los buques cuando atracan. Como estos barcos son enormes por debajo, necesitan pequeños remolcadores para inspeccionar los alrededores y ayudar a guiarlos para que atraquen correctamente. También sirven como buque bombero en caso de que se produzca un incendio en el barco. Muchos de estos cargueros ya cuentan con un sistema para detener los incendios, pero los remolcadores proporcionan una ayuda extra en caso de que el fuego se descontrole. Muchos buques de carga atraviesan regiones bajo cero como el Ártico y se enfrentan a multitudes de obstáculos u obstacubitos. Remolcadores de nuevo, al rescate. Pueden dar el primer paso rompiendo el hielo para que el navío pueda pasar sin dañarse ni retrasar su rumbo. También ayudan a las grandes embarcaciones a pasar por zonas estrechas. El 23 de marzo del 2021, el Ever Given, uno de los mayores portacontenedores del mundo, se quedó atascado en el Canal de Suez por 6 días. El Canal de Suez es uno de los más importantes del mundo y el más grande de todo el planeta. El Canal de Suez es una de las rutas más importantes para el comercio, pero resulta ser bastante estrecho para su propósito. Para poner esto en perspectiva, es como si el Empire State Building se alojara en medio de una autopista con mucho tráfico. Así que, si te preguntabas por qué tu entrega se retrasó durante esa semana, probablemente se deba a ese incidente. El fondo del barco casi tocó el suelo del canal. En la madrugada del 23 de marzo, el tiempo se puso en contra. Empeoraba cada vez más, con un viento que se levantaba a unos 73 kilómetros por hora. Eran unas condiciones meteorológicas terribles para la navegación. Esa debería haber sido la primera bandera roja, pero la autoridad del canal no tenía un sistema para controlar las condiciones meteorológicas ni para avisar a los barcos de ellas. El capitán Krishnan Kanthabel hizo caso omiso de las señales y decidió seguir adelante, sin saber de los peligros y consecuencias que le esperaban. Los pilotos egipcios que le ayudaban en la navegación no le dieron las instrucciones adecuadas. Como resultado, el barco se atascó en diagonal, bloqueando esencialmente a todo el canal. La autoridad del canal no proporcionó remolcadores por alguna razón, por lo que este estuvo atascado por 6 días. Las cosas estaban tan mal que tuvieron que traer excavadoras para quitar algo de tierra y que el barco pudiera volver a la normalidad. Así que estos pequeños remolcadores son muy importantes para que el comercio mundial funcione. Los barcos son cada vez más grandes ya que el mundo depende más que nunca de la importación y la exportación. Están construidos para recorrer largas distancias y no para maniobrar en espacios y rincones estrechos. Los remolcadores están rodeados de un material que no raya ni daña al barco, algo así como los carritos chocones de una feria. Pueden empujar o jalar, pero una cosa es segura:
Se necesita más de uno para ayudar a un barco a ponerse de pie en el agua. Los barcos no tienen mucha agua que pase por el timón para poder girar rápidamente y corren el riesgo de dañar al motor si lo empujan con demasiada fuerza. Pueden remolcarlo directa o indirectamente. El remolcador tira del barco por delante o de lado a lado. También pueden empujarlo de un lado a otro. Estas diminutas embarcaciones son como hormigas comparadas con los gigantes buques. El secreto de su éxito es que flotan en el agua, lo que significa que no tienen una base sólida con la cual batallar. Como resultado, empujar y tirar es fácil. Muchos de los remolcadores más nuevos tienen 2 grandes motores de diésel. También hay modelos eléctricos que son buenos para el medio ambiente y siguen haciendo bien su trabajo. Los cargueros en general son mejores para el medio ambiente que los camiones y aviones, pero son más lentos. Los buques de carga transportan principalmente alimentos, ropa, productos electrónicos, muebles y mis cosas. El barco más grande puede llevar la Torre Eiffel en su espalda como si no fuera gran cosa, aunque llevarla hasta el barco sí lo sería. Estos son 1000 veces más potentes que un auto normal. Si todos los contenedores del mundo se colocaran en una pila, cubrirían la mitad del planeta. Si alguna vez has paseado por la playa en los años 90 y has visto lo que parecía un patito de goma, no estabas soñando. En 1992, una caja de transporte con 28,000 patos de goma se perdió en el mar mientras viajaba de Hong Kong a Estados Unidos. Dicen que se cayó del barco y lleva más de 20 años recorriendo los océanos del mundo. Lo que parecía un horrible accidente que dejaría consecuencias nefastas para el ecosistema marino mundial resultó ser también útil para que aprendiéramos y comprendiéramos el mundo de la contaminación por plástico y el funcionamiento de las corrientes oceánicas. Estos patitos parecían haber tenido un gran viaje cuando se liberaron de su vida en el contenedor. Según algunos informes, llegaron a las costas de Alaska, Sudamérica, Hawái, el Pacífico Noroeste, Escocia y Australia, e incluso se congelaron en el Ártico. En lugar de llegar a los miles de baños de Estados Unidos, se rebelaron y recorrieron el mundo para ver qué hay más allá de las paredes y de los baños de burbujas. Muchos fueron recogidos y retirados de los mares y océanos, mientras que otros siguen por ahí. Hay unos 2000 de estos patitos circulando por las corrientes del giro del Pacífico Norte. Por si te lo estás preguntando, se trata de un lugar donde las corrientes se juntan y se arremolinan entre Japón, Alaska, Kodiak y las Islas Aleutianas. Incluso han creado un sitio web para seguir la pista a estos patitos con un formulario de contacto que permite a la gente informar de uno o varios patos que se encuentren por el mundo. Pero quién sabe, quizás nunca recuperemos a todos los patos que se perdieron en el mar en su momento. Este es solo un incidente de los muchos que se producen. Los estudios demuestran que cada año se pierden entre 2,000 y 10,000 contenedores en el mar. Muchos de los contenedores que se desprenden y caen al mar no siempre se hunden hasta el fondo. Son flotantes. Lo malo es que no flotan lo suficientemente alto como para convertirse en islas de colores que sean fáciles de notar. Flotan como los icebergs, mostrando solo la parte superior del contenedor, lo que significa que cualquier barco o bote que pase no lo verá desde arriba. Si lo atraviesan, pueden producirse daños importantes en el barco. No pueden permanecer flotando para siempre, por lo que acaban hundiéndose después de muchos días de estar suspendidos en aguas abiertas. Algunas personas incluso han visto contenedores de transporte arrastrados a la costa después de quedar varados en el mar. Estos chicos están hechos para durar mucho tiempo. Si los cuidas adecuadamente, la esperanza de vida de cada contenedor puede llegar a ser de más de 20 años. Es bastante sorprendente ya que viajan por todo el mundo y se llenan y rellenan con nuevos artículos muchas veces. Pasan por todo tipo de condiciones meteorológicas y tienen que sobrevivir en diferentes climas. Muchas casas modernas están hechas de contenedores marítimos retirados, diseñados con un bonito toque estético. Las casas de contenedores marítimos ofrecen exactamente las mismas condiciones de vida, pero con un aspecto atractivo. Además de tener un aspecto atractivo, son económicas en comparación con las casas normales. Se pueden ahorrar mucho dinero con la estructura prácticamente hecha a medias. Todo lo que se necesita es un poco de cimentación y unos cuantos ajustes aquí y allá, y ¡pum!, ya tienes una casa. Además, le haces un favor al mundo contribuyendo al medio ambiente. Esas casas son contenedores reciclados que acaban de ser reformados y pulidos para que cualquiera pueda vivir en ellos. Son lo suficientemente buenos para vivir en condiciones de congelación o en un clima abrasador. El sector está en pleno auge.
por lo que puedes recibir tu casa nueva en 10 semanas. Puedes personalizarla antes de que te la construyan. Es fácil de transportar ya que no es pesada, solo es voluminosa. Puedes prever tus costos sin los pagos sorpresa que puedan producirse. Muchos de estos contenedores comienzan su andadura en un astillero y viajan por todo el mundo. Y al final se retiran en un bonito terreno y acogen a familias que formarán parte de su historia. ¡Wow! Apenas si puedo contenerme. Hace casi 140 años, unos pescadores sacaron del lago Michigan restos de un barco. Pero, ¿dónde estaba el resto? Desde entonces, cazadores de naufragios pasaron años buscando el barco fantasma. Para la década de los 70, la búsqueda subió de nivel, con una recompensa de $1,000 para quien lo encontrara. Aún así, nada. Era como si la embarcación se hubiera esfumado. Hasta ahora. Investigadores por fin hallaron un naufragio frente a Bailey's Harbor, Wisconsin. El barco, llamado F.J. King, desapareció en 1886. En ese entonces, esta nave de unos 43 metros tenía una misión clave: transportar grano. Quizá pienses, ¿grano? ¿En serio? ¿Eso es todo? Bueno, no iba cargado con toneladas de oro o joyas, pero hay que ver el panorama completo. En aquel tiempo, Wisconsin era el granero de Estados Unidos. El estado producía enormes cantidades de alimentos, en especial trigo. De hecho, allí se cosechaba cerca de 1/6 parte del trigo del país. El campo estaba en auge. Y eso, claro, significaba mucho dinero. El F.J. King formaba parte de esa época dorada. Durante unos 19 años, transportó y comercializó grano y mineral de hierro por el canal Welland. Eso fue así hasta el 15 de septiembre de 1886. Ese día, la tripulación iba rumbo a Chicago para llevar mineral de hierro desde Michigan. Debía ser un viaje de rutina, pero los atrapó una tormenta poderosa. Las condiciones eran brutales, con olas de casi 3 metros de altura. La tripulación luchó desesperada por achicar el agua y mantener el barco a flote, pero las olas eran demasiado fuertes. Venían una tras otra. Los hombres trabajaron hasta no poder más. Las olas abrían las juntas del casco. A estas alturas, la catástrofe era inevitable. Así que el capitán William Griffin dio la orden de abandonar el barco. No les quedó más que salir. Los hombres agarraron sus cosas lo más rápido que pudieron y subieron al pequeño bote auxiliar. Eran las 2 de la madrugada. Todo a su alrededor era oscuridad. Mientras intentaban acercarse a la costa, el F.J. King se hundió de proa primero y de pronto, ¡boom! La tripulación miró atónita cómo la caseta de popa volaba por los aires y los papeles del capitán salían disparados a unos 15 metros de altura. Se quedaron en el bote hasta que los recogió una goleta que pasaba por ahí, llamada La Petite. La tripulación los llevó a Bailey's Harbor y momentos después, el capitán Griffin presentó un informe de naufragio. Ahí comenzó el verdadero misterio. En su informe, el capitán dijo que el barco se había hundido como a 8 kilómetros de la costa del lago Michigan, pero era solo su estimación. No se basaba en instrumentos, mediciones, ni nada por el estilo. Era lo que recordaba de esa noche. Una semana después, sin embargo, un farero local vio los mástiles de una goleta asomando del agua, mucho más cerca de la costa. Lo reportó a un periódico de la zona, y ahí sí comenzaron las preguntas. ¿Podría ser el F.J. King? Aunque parecía una pista sólida, no llevó a nada. Nadie pudo encontrar el barco. Pasaron días, luego meses, luego años, hasta llegar a 2025. Fue entonces cuando un investigador llamado Brendan Baylod dijo basta. Reunió a un equipo de unos 20 científicos e historiadores para por fin dar con este naufragio histórico. Revisaron cientos de documentos originales sobre el barco y el día del hundimiento, armando pistas y acotando la zona donde podría estar. Muchos expertos le decían que ya lo dejara. Y, siendo justos, tenían razones de sobra para desanimarse. Al fin y al cabo, toda esa zona ya se había rastreado una y otra vez. No había manera de que el barco siguiera ahí. Pero Baylod no se rindió. Bueno, la verdad, él también pensaba que era poco probable. Pero trabajar en encontrar el barco fantasma tenía otros beneficios. Su equipo quería ganar experiencia práctica con un sonar de última generación recién estrenado. Con eso en mente, se lanzaron a la misión y el 28 de junio partieron hacia el lago Michigan. Bien, pero ¿por dónde empezar?
Primero, Bailod tenía que aclarar algo. Cuando ocurrió el naufragio, ¿quién decía la verdad sobre la ubicación del barco? ¿El capitán o el farero? Esa respuesta los guiaría en la dirección correcta. Luego, Bailod consideró algo que quizá tú también te preguntaste. ¿Cómo podía el capitán saber con certeza dónde estaban? Estaba completamente oscuro. Venía de pelear por mantener su barco a flote. No veía gran cosa. Estaba agotado y probablemente con hambre. Definitivamente no estaba pensando con claridad. Ahí fue cuando el investigador entendió que las indicaciones del farero probablemente eran más precisas. Por suerte, encontró la nota periodística de 1886, la misma que mencioné antes, donde el farero daba un detalle más preciso de dónde había visto por última vez los mástiles. Lo siguiente que hizo el investigador fue trazar un cuadrante de unos 5 kilómetros cuadrados alrededor de ese punto, y el equipo decidió mapear el fondo del lago dentro de ese cuadrante con su tecnología avanzada. Así que, ahí estaban, a bordo del Shoreline, un barco turístico que normalmente lleva visitantes por la península. Pero ese día no esperaban encontrar nada. Su único objetivo esa tarde era probar su nuevo sonar de barrido lateral, con mucha más capacidad que el modelo anterior que venían usando. Pero después de unas 2 horas de búsqueda, pasó algo extraño. El sonar emitía ondas para mapear el oscuro fondo del lago Michigan, cuando empezó a comportarse de manera un poco distinta, y a medida que las imágenes se fueron ensamblando, revelaron una forma inconfundible. ¡Un barco! ¡Bingo! ¡Lo habían encontrado! Resultó que el naufragio estaba a menos de 800 metros de donde el farero había dicho que estaría. A estas alturas, algunos de la tripulación tuvieron que pellizcarse. No podían creer lo que veían. Se quedaron boquiabiertos, no solo por encontrar el barco tan rápido, sino por lo bien conservado que estaba. Sí, los investigadores tenían esperanza, pero también pensaban que el barco estaría hecho pedazos. Al fin y al cabo, iba cargado con mineral de hierro, y el peso de todo ese metal pudo haberlo destrozado aún más. Pero no. Para sorpresa de todos, el casco estaba casi íntegro. Sí, la parte delantera por estribor estaba aplastada, pero lo demás seguía ahí. Los investigadores incluso hallaron pertenencias y utensilios de cocina de la tripulación esparcidos por el fondo del lago. Superado el impacto, llamaron a arqueólogos para examinar el sitio y crear un modelo tridimensional del naufragio. Este es el 5º gran naufragio que Bailod y su equipo han encontrado en los últimos 3 años, pero la verdad es que esta región está llena de misterios que aún esperan ser descubiertos. El FG King es solo uno de alrededor de 6,000 barcos que sufrieron daños o se perdieron en incidentes en los grandes lagos durante el siglo XIX, y se estima que cientos de esos pecios siguen ocultos en el fondo de los lagos. Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario. Por fortuna, hallazgos como este podrían volverse cada vez más comunes. De hecho, hoy se encuentran más naufragios que en cualquier otro momento de la historia. Los avances tecnológicos han abaratado y hecho más accesible el escaneo del fondo de los lagos, no solo para profesionales, sino también para aficionados. Y el perfil de los cazadores de naufragios de hoy ha cambiado. Ahora buscan pecios más por su valor histórico que por encontrar tesoros. Otro proyecto que podría ayudar a descubrir aún más naufragios en los grandes lagos se llama Lakebed 2030. Podría cambiarlo todo, porque su objetivo es mapear todo el fondo lacustre y por ahora solo se ha explorado alrededor del 15%. Eso significa que los grandes lagos quizá todavía esconden sus secretos más grandes. Y eso, cuando menos, es súper emocionante. Apenas ha pasado un siglo desde que el Titanic se hundió, pero los científicos dicen que, en solo unas décadas, sus restos podrían desaparecer casi por completo. Mientras tanto, un naufragio griego de madera, con unos 2.400 años de antigüedad, sigue viéndose bastante bien. ¿Será por algún tipo de magia antigua en la construcción de barcos, los materiales, o algo completamente diferente? Bueno, vamos a averiguarlo. En la esquina roja, el infame Titanic. Realmente no necesita presentación. Era el barco más grande de su época, con casi 900 pies de largo, construido con placas de acero resistente y unido con remaches de hierro y acero. Funcionaba con máquinas de vapor alimentadas por carbón. Adentro había comedores, elevadores, hasta una alberca. En 1912, el Titanic zarpó de Southampton rumbo a Nueva York, con unas 2.200 personas a bordo. 4 días después, chocó con un iceberg. El casco se abrió, el agua entró a raudales y el barco insumergible se fue al fondo del Atlántico Norte, a casi 2,5 millas de profundidad.
Cuando los exploradores finalmente lo encontraron en 1985, se veía sorprendentemente completo, con 2 grandes piezas casi intactas. Pero el tiempo, la presión y el agua salada lo han ido desgastando desde entonces. Partes como las barandillas se han desmoronado, las cubiertas se han hundido y secciones enteras están empezando a desintegrarse. A este ritmo, los expertos creen que para 2037 la mayor parte de lo que queda podría desaparecer. Mientras tanto, en la esquina azul está el retador griego. En 2018, investigadores que exploraban el Mar Negro hicieron un descubrimiento muy diferente. A unos 6.600 pies bajo la superficie, encontraron un barco mercante griego que se hundió alrededor del 400 a.C. Mide apenas unos 75 pies de largo, pero aún se reconoce claramente como un barco. El mástil y el timón son visibles. Lo más probable es que fuera un barco de carga construido para viajes cortos y medianos, transportando mercancía entre puertos en vez de cruzar océanos abiertos. Sea lo que haya pasado, se hundió en las profundidades del Mar Negro, y ahí se quedó, sorprendentemente bien conservado. La madera no se ha desintegrado, y la forma del barco aún se reconoce fácilmente, incluso después de tanto tiempo. Parece imposible, pero la explicación es realmente genial. En casi cualquier situación, la madera es mucho menos resistente que el acero. El acero es uno de los materiales más resistentes que el ser humano ha creado. Puede soportar presiones enormes y cargas pesadas durante años. Por eso los barcos modernos, los rascacielos y los puentes se construyen con él. La madera es suave, flexible y mucho más débil. Se deteriora bastante rápido, sobre todo cuando se expone a la luz solar, el oxígeno y el agua. Los naufragios de madera están condenados a desintegrarse tarde o temprano. El agua salada se filtra, las fibras se descomponen y los organismos vivos empiezan a devorarla. En mares cálidos y poco profundos, la madera se convierte en alimento para los gusanos de barco. Bueno, en realidad no son gusanos, sino moluscos que perforan la madera como termitas submarinas. Se alimentan de barcos de madera y en solo un par de décadas, ¡puf!, desaparecen. Así que, por toda lógica, el Titanic, hecho de acero sólido, debería ser el que más dure, y el barco griego, hecho de madera, debería haberse vuelto polvo hace siglos. Pero eso solo aplica cuando ambos están expuestos a un ambiente similar. Los restos del Titanic están en el Atlántico Norte. Es uno de los ambientes más hostiles de la Tierra. El naufragio yace a unos 12.500 pies de profundidad, donde la presión es más de 370 veces mayor que en la superficie. Las temperaturas rondan apenas por encima del punto de congelación, y el agua está cargada de sal y oxígeno disuelto. Cuando el hierro y el acero se encuentran con el oxígeno y el agua salada, forman óxido de hierro, es decir, herrumbre. Pero el deterioro del Titanic no es solo químico, también es biológico. En los años 90, los científicos descubrieron unas bacterias especiales en el naufragio llamadas Alomonas titanicae. Estos microbios se alimentan del metal mismo, formando estructuras frágiles con forma de estalactita llamadas rústicles. Los rústicles pueden parecer sólidos, pero son frágiles y huecos, como coral hecho de óxido. Conforme crecen, se desprenden, llevándose pedazos del barco con ellos. Cada rústicle que cae significa que un poco más del Titanic desaparece. Si a eso le sumas las fuertes corrientes submarinas y la presión de las profundidades, es fácil entender por qué el naufragio se está desmoronando lentamente. El Mar Negro, por otro lado, tiene características fascinantes que lo hacen único. Su estructura es como un pastel de capas gigante, hecho de 2 océanos completamente diferentes apilados uno sobre otro. Arriba tienes agua de mar normal, llena de oxígeno y vida marina. Pero por debajo de unos 600 pies es todo lo contrario. La capa más profunda es densa, salada y está completamente aislada de la superficie. Los científicos lo llaman estratificación, lo que significa que las capas casi no se mezclan, algo así como el aceite y el vinagre cuando se asientan en una botella. Eso pasa porque los ríos de un lado traen mucha agua dulce, mientras que el agua salada del Mediterráneo se cuela por un paso angosto cerca de Turquía. El agua dulce flota encima porque es más ligera, atrapando la capa más pesada y salada debajo. Ahora viene lo interesante. Esa capa inferior ha estado sellada durante miles de años. No le llega oxígeno, así que la vida marina que depende de él no puede sobrevivir. En su lugar, está llena de sulfuro de hidrógeno, un gas producido por bacterias que se alimentan de materia orgánica en descomposición. En otras palabras, el ambiente ayuda a conservar los materiales al prevenir la descomposición biológica típica.
sin oxígeno ni criaturas vivas que se alimenten de madera o metal. Lo que se hunde ahí básicamente queda congelado en el tiempo, por mucho tiempo. Y realmente funciona. Incluso cosas delicadas como cuerdas, cuero y telas han sobrevivido a esas profundidades. Por eso los arqueólogos aman este lugar. Han registrado más de 60 naufragios, griegos, romanos, bizantinos y otomanos. Muchos de ellos notablemente bien conservados. Los constructores de barcos antiguos eran verdaderos artistas. No tenían máquinas ni soldadura de metal, pero sabían cómo hacer la madera lo suficientemente fuerte para resistir tormentas y largos viajes. Para el siglo V a.C., los constructores griegos habían desarrollado barcos capaces de recorrer rutas comerciales de larga distancia en el Mediterráneo. Sus diseños se mantuvieron prácticamente iguales durante siglos. Podríamos decir que eran los camiones del mundo antiguo, solo que más lentos. Con el tiempo, los humanos siguieron mejorando sus barcos. Para la Edad Media, los veleros tenían múltiples mástiles y aparejos complejos, lo que les permitía cruzar océanos en vez de solo navegar pegados a la costa. Luego llegó la era de las exploraciones. Enormes barcos de madera con cañones, comercio global e imperios marítimos. Para el siglo XIX, la madera había llegado a su límite. Las máquinas de vapor reemplazaron a las velas, y el hierro y el acero reemplazaron a la madera. Los barcos se volvieron más grandes, más rápidos y más fuertes. Cuando el Titanic fue construido en 1912, representaba la cúspide absoluta de la tecnología naval. Hasta tenía electricidad. Aunque el Titanic no se hubiera hundido, de todas formas, no estaría navegando hoy. Quizás sería un museo flotante, pero una cosa es segura. La película habría sido muy diferente. Hoy en día, los científicos trabajan a contrarreloj para preservar ambos tipos de naufragios, los que están congelados en el tiempo y los que se desvanecen rápidamente. En el Atlántico Norte, submarinos robóticos están mapeando el Titanic con escaneos tridimensionales antes de que el naufragio colapse por completo. Mientras tanto, en el Mar Negro, drones submarinos exploran sin perturbar nada, capturando barcos que lucen casi nuevos, completos con anclas, cerámica y decoraciones talladas. Como el fondo marino de ahí ha estado aislado desde siempre, no solo sobreviven los barcos. Vasijas antiguas, herramientas e incluso rastros de aldeas siguen enterrados en las oscuras capas de sedimento sin perturbar. Es un lugar que necesitas en tu mapa si te interesa la arqueología marina. Pero no todos los naufragios se dejan intactos. En todo el mundo, cada vez es más común convertir naufragios históricos selectos en museos submarinos administrados. En lugar de mantenerlos fuera de alcance, científicos y conservacionistas invitan a buzos a explorarlos de manera responsable. Por ejemplo, frente a las costas de Grecia, un naufragio antiguo de la era clásica ahora funciona como un sitio de buceo protegido. En la mayoría de los casos, mover barcos hundidos es impráctico y se arriesga a dañarlos. Están más seguros bajo el agua hasta que llegue alguna nueva tecnología. Quizá no estemos tan lejos de un futuro donde submarinos comerciales permitan a todos ver el gran Titanic en persona. Eso es muy poco probable, claro, pero en un escenario hipotético, solo nos queda esperar que suceda mientras el barco aún esté ahí.